La diarrea es un proceso en el cual lo que cambia básicamente es la frecuencia de las deposiciones y la consistencia, deposiciones más blandas, a veces líquidas, que provocan malestar e hinchazón de barriga. En general, la diarrea la podemos dividir en diarrea aguda, cuando dura menos de 4 semanas, y diarrea crónica, cuando dura más de 4 semanas. Luego es importante para los pacientes y para los médicos dividir la diarrea en diarreas funcionales, que son menos graves, y diarreas orgánicas, que son más graves. Las causas más frecuentes de diarrea son las infecciones, son las intolerancias alimentarias, enfermedades del aparato digestivo y endocrino, y en algunos casos otras enfermedades hereditarias. Bueno, las enfermedades comunes son enfermedades del aparato digestivo como el síndrome intestino irritable, como la enfermedad celíaca, como intolerancias, por ejemplo, a hidratos de carbono, como la lactosa o la fructosa. Luego hay otras enfermedades como la diabetes, que pueden provocar diarrea, y menos comúnmente enfermedades más graves como puede ser el cáncer o la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, esta pregunta es realmente importante. La diarrea, la diferencia fundamental estriba por un lado del tiempo de duración. Si es una duración corta, la diarrea suele ser menos grave. Si la duración es prolongada, es más grave. Pero luego los médicos utilizamos lo que llamamos signos de alarma. Los signos de alarma es la presencia de fiebre, de pérdida de peso, de diarrea que aparece por la noche, de sangre en las cacas, de mucosidad en las cacas. Esto es lo que denominamos signos de alarma. En estos casos, la diarrea puede tener unas características de mayor gravedad. Normalmente el contexto en el que se desarrolla la diarrea es importante, es decir, si tú te has ido a comer o a cenar con unos amigos y todos tenéis diarrea, pues ya no pensamos que es infecciosa. Pero aparte de eso, las diarreas más comunes son las diarreas producidas por virus, que suelen ser diarreas de corta duración, y hay otras que son bacterianas que a veces cursan con fiebre y pueden ser un poco más graves, ¿no? Pero en todo caso el médico preguntará por lo que has comido, por dónde has estado, si has bebido agua en mal estado, y con la sospecha de eso te determinará unas pruebas que son básicamente unos cultivos de heces para saber si tienes realmente una diarrea infecciosa o no. En el caso de la diarrea aguda, la duración normal es entre 5 y 10 días, se tiene que resolver. En pacientes que a veces tienen otras enfermedades de base, la diarrea aguda puede durar un poco más de tiempo, pero no más allá de las 4 semanas. En principio, la diarrea crónica, en cambio, puede durar meses o incluso años, pero normalmente suele ser de carácter intermitente. El paciente tiene que saber, y eso es muy importante, que nunca debe de tratar de cortar la diarrea con medicamentos para eso. Hay que dejar evolucionarla, sobre todo los 2 o 3 primeros días, y en todo caso acudir al médico. Si el médico tiene claro que no es una diarrea de carácter orgánico o grave, entonces ya se puede empezar a cortar la diarrea, pero nunca en las fases iniciales, porque eso puede hacer que se perpetúe o que incluso los bichos se queden en el intestino si es de origen infeccioso y provocar enfermedades más graves. En general, el tratamiento de la diarrea difiere un poco de la diarrea aguda de la diarrea crónica. En general, la diarrea aguda, lo más importante, sobre todo en niños, en ancianos y en pacientes comprometidos, es la rehidratación. Es decir, calcular un poco el volumen de pérdidas y rehidratar a esa persona para que, sobre todo los 2 o 3 primeros días, no haya pérdidas de potasio, de sodio, que pueden crear problemas. Y a partir de ahí la nutrición se puede empezar de manera progresiva.